Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver, este video sobre funciones, vamos a ver cuál es la diferencia entre declarar, definir y también llamar a una función, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que a veces genera confusión, así que lo vamos a repasar, así podemos resolverlo fácil. ¿Cuándo declaramos una función? Nosotros necesitamos declarar una función antes de usarla. Es decir, si yo quiero llamar a una función en el código primero, previamente tiene que haber estado declarada. También puede estar definida, con no está perfecto, pero por lo menos mínimo tiene que estar declarada. Cuando nosotros declaramos una función, nosotros lo que hacemos es, le damos un nombre, decimos qué tipos de datos de entrada eh, recibe, o sea, qué valores va a recibir esa función y cuál es la salida de esa función, es decir, qué es lo que va a retornar. Por ejemplo, en este caso, en la función suma, estamos declarando la función suma que tiene lo primero que pusimos fue el tipo de dato que retorna la función, es decir, el entero. Después le pusimos el nombre, le decimos que se llama suma. Y después le dijimos, entre paréntesis, los tipos de datos que va a recibir la función, es decir, cuál es la entrada de la función. Por ejemplo, en este caso le estamos diciendo que la entrada son dos enteros y que la salida es un entero. Todavía no le dijimos qué es lo que hace la función, pero la estamos declarando. De esta forma, cuando en el código, el sistema está compilando el código, puede saber que esa función va a retornar un entero y que recibe dos enteros. Bueno, ¿y cómo es cuando llamamos la función? Es decir, lo que decíamos antes, que tiene que estar previamente declarada, bueno, para poder llamarla y para poder utilizarla. Eso es simplemente llamar, es poder utilizar la función. Por ejemplo, en este caso, nosotros dentro de la función main declaramos la variable x que tiene un 5 y es un entero, le valoramos la variable y que es un entero y tiene un 7 y llamamos a la función suma, que es la que declaramos previamente. Todavía el sistema no sabe cómo la resuelve, pero sabe que cumple las necesidades básicas para poder ejecutarse, que cuáles son: que reciba dos enteros, que en este caso recibe dos enteros, y que se llama suma. Entonces de esta forma sabe que se resuelve con la función que está declarada arriba. ¿Y qué es lo que va a retornar esto? Un entero. Por eso podemos asignarla a la variable resultado que acabamos de declarar y definir poniéndole el valor de la suma, que es de tipo entero. Y ahora vamos a qué sería definir una función. Y cuando nosotros definimos una función, lo que estamos diciendo es cómo va a resolver todos los llamados a la función que hicimos previamente. Es decir, le damos el código con el cual va a resolver esa función. En este caso, nosotros la estamos definiendo acá abajo. ¿Cuáles son los cambios? Que el primero es que los parámetros que le estamos pasando, o sea, es decir, la entrada, ya no solamente nos dicen el tipo de datos, sino que también tenemos que poner un identificador porque la vamos a usar dentro del código. En este caso, nosotros pusimos que los dos identificadores son A y B. Entonces acá vemos que la entrada ya es un int A y un int B. Una vez que ejecuta el código, entiende a A y a B, porque le declaramos acá las dos variables, es decir, los dos parámetros, y los usa como cualquier variable dentro del código. Y nuestro código es un return A más B, como vemos acá. Es decir, va a sumar esas dos variables y ¿cuál es la salida? Un entero. Que en este caso, cuando nosotros lo llamamos acá, le estamos asignando el resultado. Pero a la hora de definir no importa dónde. Nosotros lo único que hacemos es retornar un entero, que es la suma de A más B. Entonces, en resumen, si nosotros queremos declarar, cuando nosotros declaramos una suma, perdón, para declarar la función, está acá arriba. Acá nosotros declaramos la función suma. En esta línea de acá llamamos a la función suma y en esta línea de acá definimos la función suma. Pero bueno, esto es todo. Espero que les sirva para resolver estas dudas y cualquier cosa me contactan. Abrazo.